trono de gloria. Le pedí un instante en lo que yo me ponía de acuerdo con los alumnos que estaba atendiendo y salí y empecé a platicar con el muchachito y le pregunté, pues la maestra me está diciendo que platique contigo, pero no sé cuál es el tema, de qué se trata, qué vamos a platicar. Y poco a poco, al estar preguntándole al jovencito de 13 años, llegué a una pregunta que le planteé y le dije, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Y él me dijo, narcotraficante. Yo no mostré ni irritación, ni sorpresa, ni nada. Yo vi que él estaba hablando con sinceridad y continué haciéndole preguntas. Él no tenía padre, su mamá trabajaba, su hermano mayor era policía de una organización en México. Y traté de clamar un poco a su conciencia preguntándole, ¿tú no sabes que hay consecuencias por consumir drogas? ¿No sabes que entre narcotraficantes pues también hay rivalidad de territorios y de riqueza? ¿No sabes que hay persecución legalmente contra ellos? ¿No sabes que hay dolor, sufrimiento en cada billete que consiguen por vender droga? Y algunas cosas las podía entender él, pero ha servido para mí para meditar. ¿Yo a quién quiero parecerme? Y mi hijo, ¿a quién se quiere parecer? Y mis hermanos, ¿a quién quieren parecerse? Algunos niños, cuando son pequeños, quieren parecerse a su papá. Quiero ser como mi papá. Qué preciosa expresión. Pero algunos otros, pareciera que no tienen padre, no se quieren parecer a su padre, se quieren parecer a una imagen de fantasía inventado por la imaginación, o se quieren parecer a un cantante de música de banda, o se quiere parecer a un torero, se quiere parecer. ¿A quién se quieren parecer? ¿A la persona que tiene dinero? ¿A la persona que tiene prestigio? ¿A quién se quieren parecer? Porque en la medida que tengan una meta, un propósito, en la medida que sepan a quién se quieren parecer, en esa medida van a encaminar sus esfuerzos, van a encaminar su inteligencia, van a encaminar sus días. ¿A quién se quería parecer el apóstol Pablo? Él había escrito en Romanos 3:27, ¿dónde pues está la jactancia? Pero ahora en capítulo 15, versículo 17 dice que se gloría. Tengo pues de qué gloriarme, dice. Leí esta frase. ¿Es que acaso el apóstol se disparó un balazo sobre su propio pie? Si el apóstol había enseñado a no ser arrogante ante Dios, en Romanos capítulo 11, versículos del 17 al 21, a no pensar demasiado alto, Romanos 12:3, a no ser altivo, a no ser sabio en su propia opinión. Entonces, ¿por qué ahora dice que él tiene el derecho de sentirse orgulloso? ¿Por qué estás tan satisfecho y tan contento de tus méritos y de tus obras, Pablo? ¿Es que acaso un cristiano debe ser orgulloso? ¿Es que acaso un cristiano debe autoelogiarse, debe alabarse, debe sentirse satisfecho, contento, feliz? Dios le da oportunidad a su siervo para que se alabe, para que se detenga y mire hacia atrás y vea el camino que ha dejado,
¿Cómo es el camino que has dejado? Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. ¿Qué es lo que busca el mundo? ¿Sabiduría, valentía, riqueza? Y Dios dice, eso no sirve para que un siervo de Él se alabe. Entonces, ¿en qué se debe alabar, Señor? Jeremías 9:24. Pero, alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. La mente de un siervo de Dios está enfocado en su Señor, en su Dios, en su Padre. Así es Cristo, está enfocado en su Padre. Así es el apóstol, está enfocado en Dios, en su Padre. El salmista dijo, en Jehová se gloriará mi alma. Salmo 34:2. Y el apóstol también dijo en otro texto, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Es bueno que la madre, cuando recibe a su bebé que recién nació, se sienta feliz, contenta, satisfecha, orgullosa. Sí, siempre y cuando reconozca que es gracias a Dios. Es bueno que el padre vea a su hijo salir victorioso de una misión, de una tarea, que lo vea ahí. Sí, siempre y cuando comprenda que es la gracia de Dios obrando en él. Es bueno que el esposo se sienta orgulloso porque su esposa reconoce el trabajo que ha estado haciendo para mantener a su familia. Sí, siempre y cuando sepa que es gracias a Cristo que ha estado sosteniéndose fiel. Es bueno que la esposa sea felicitada ante su familia por las labores diarias y monótonas, cansadas en su hogar. Sí. Hay un orgullo apropiado, eso enseña la Biblia, un orgullo apropiado. Y el orgullo apropiado siempre depende de exaltar a Cristo, de poner a Cristo en primer lugar, de saber que de Dios procede todo lo bueno. Eso es lo que hace el apóstol. El apóstol ha estado hablando aquí en el capítulo 15, versículos del 1 al 6, que es necesario renunciar voluntariamente a nuestros deseos, a nuestros afectos, a nuestros intereses. Solamente renunciando a nuestro egoísmo es como nosotros vamos a mantener la unidad dentro de nuestra familia y dentro de nuestra iglesia. Cristo es nuestro ejemplo. No, Dios no nos pone muchos modelos. No pone así que variedades de diferentes colores o estaturas. Dios nada más tiene un solo modelo. Quiere que todos sus hijos se parezcan a Cristo. Romanos 8:29. Él tiene como finalidad que seamos semejantes a Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 13. Dios quiere que todos crezcamos a una estatura, a un conocimiento, a una perfección, al nivel de nuestro Señor Jesucristo. En Romanos capítulo 15, versículos del 7 al 13, el apóstol menciona, hace un resumen de los capítulos 9 al 11, diciendo que el plan de Dios con Israel ahora ha incluido a los gentiles. Los gentiles, los que no son judíos, también son unidos, son elegidos por parte de Dios para su gloria. Realmente, al estar estudiando sobre este texto, encontré algo que usted ya sabe. En Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando Dios hace la promesa a Eva sobre un redentor,
lo que se conoce como el protoevangelio, pues ahí estaba incluida todas las naciones. A esta inclusión de los gentiles junto con el pueblo de Israel para que sea una nación para gloria de Dios, el Señor Jesucristo lo mencionó en Mateo 13:11 como los misterios del reino. El apóstol Pablo en el capítulo 3, versículo 4 del libro de Efesios lo llama el misterio de Cristo. Este misterio, dice, había permanecido oculto, no era muy claro para el mundo, pero ahora ha sido revelado. Los gentiles han sido llamados para formar un pueblo con Israel, y esa es la promesa de Dios. Y el Señor Jesucristo tomó al apóstol Pablo de una forma especial para enviarlo a los gentiles y llamarlos al arrepentimiento, para que vengan y conozcan a nuestro Señor Jesucristo, su obra. El apóstol Pablo ha estado desempeñando 3 funciones. Número 1, una función sacerdotal. Número 2, una función de predicador. Y número 3, una función de misionero. Estas son las 3 funciones que ha estado desempeñando el apóstol Pablo y de lo cual él está hablando en esta sección. Esta tarea la recibió personalmente el apóstol Pablo cuando iba camino a Damasco persiguiendo a los cristianos. Su función sacerdotal está en Romanos capítulo 15, versículo 16. Allí utiliza la expresión diciendo que él es un ministro. La palabra ministro en este texto significa una persona que está dedicada al culto de adoración, o sea, un sacerdote. Y más adelante, allí mismo en Romanos 15, 16, dice que ha estado ministrando. Esa palabra se refiere a que ha estado desempeñando una función sagrada. Y esa función sagrada, esa función divina, la ha estado desempeñando entre los gentiles, para traer a los gentiles como una ofrenda agradable y santificada por el Espíritu Santo, dedicada para Dios. Entonces el apóstol Pablo ha sido un sacerdote. Y el apóstol Pedro dice en su primera carta, capítulo 2, versículo 9, que nosotros somos real sacerdocio. Todo cristiano es un real sacerdocio, es una persona que está dedicada a labores de adoración a Dios. Todo cristiano hace todos sus servicios desde que amanece hasta que anochece, de lunes a domingo, todo lo hace para adorar a Dios. Desempeña una función para exaltar a Cristo y darle gloria a Dios. Toda su labor es agradar a Dios. Pablo entonces ha recibido una encomienda del Señor Jesucristo en la cual ha invertido toda su vida, todas sus energías, todas sus capacidades, todas sus fuerzas, todo su corazón. A tal punto que ha estado en muchas ocasiones a riesgo de perder su propia vida. Esta tarea para él ha sido muy importante. Traer a los gentiles para que, número 1, conozcan a Cristo. Número 2, obedezcan a Cristo. Y número 3, prediquen a Cristo. Lo ha hecho él apasionadamente. Por eso cuando le escribió a un grupo, a una iglesia gentil allá en Corinto, en segunda carta del apóstol a los Corintios, capítulo 11, versículo 2, les asegura: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Ese es el propósito de la iglesia: purificarse, santificarse, limpiarse, quitarse todo tipo de manchas. Unos dirán, pero es que ya estoy muy viejito, arrugado y ya un poco maltratado. Bueno, el cuerpo está viejo, pero Dios está purificando nuestra alma. Nuestra alma es la que se ofrece a Dios. Entonces el apóstol en este texto ha estado demostrando, a partir del versículo 14, ha estado demostrando 7 actitudes del carácter moral que es excelente. 7 actitudes del carácter moral que es excelente. Por eso es la tercera parte de este sermón
que le puse como título el carácter moral que es excelente, y esta es la tercera parte. En el versículo 14 nosotros estudiamos que el apóstol reconoce las virtudes de sus hermanos. Versículos 15 y 16 les recuerda que son ofrenda a Dios. Versículos 15 y 16 también se responsabiliza de su ministerio sacerdotal. Pero a partir de este momento, del versículo 17, Pablo se presenta como un predicador fiel. Y es fiel en primer lugar porque él no reclama prestigio, él no reclama tener mérito alguno, él no reclama alabanza para él. Note lo que dice Romanos capítulo 15, versículo 17, y el apóstol se gloría en Cristo. El apóstol se gloría en Cristo. Romanos 15, 17, tengo pues, ve allí lo que dice, ¿de qué gloriarme? Pero noten, en Cristo, en lo que a Dios se refiere. Pablo lo anotó previamente. Él es sacerdote de Cristo a los gentiles. Ahora asegura, en Cristo tengo derecho a gloriarme. Asegura que tiene razón, tiene fundamento, tiene causa, tiene motivos para sentirse orgulloso. Por lo tanto, él tiene un derecho, el derecho de sentirse orgulloso. Pablo es predicador y ha demostrado ser misionero. Si nosotros revisamos el libro de los Hechos, vamos a encontrar que a partir del capítulo 13 del libro de los Hechos hasta el capítulo 28, prácticamente es la obra misionera del apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo. Los primeros capítulos, si quisiéramos ser un poco esquemáticos, diríamos, habla del apóstol Pedro. Y las señales, prodigios y actividades que realizó el apóstol Pedro en los primeros capítulos es repetido por Lucas en los capítulos 13 al 28 por el apóstol Pablo. Por lo tanto, el apóstol Pablo está certificado por el libro de los Hechos como mensajero de Cristo y certificado por el Espíritu Santo para predicar y ser misionero a todo el mundo. El apóstol Pablo, pues ustedes saben, es autor de por lo menos 13 libros de los 27 del Nuevo Testamento. Y si nosotros buscáramos la cantidad de poblaciones que recorrió el apóstol Pablo, históricamente, antropológicamente, pues vamos a descubrir que hay gran cantidad de vestigios que abarcan, según la tradición, no tenemos eso contenido en la Biblia, abarca parte de Asia, Europa y hasta España. Para algunos habitantes de Barcelona, por ahí en esa zona llegó el apóstol Pablo también a predicar. Por eso el apóstol puede decir que tiene suficientes motivos para sentirse orgulloso. Pero esto no lo dice con arrogancia, no lo dice con egoísmo, no se exalta a sí mismo diciendo yo soy el non plus ultra de los predicadores y misioneros. No, dice, es en Cristo. Cristo es el que me ha usado como un instrumento. Nosotros tenemos que reconocer que el apóstol Pablo tenía una gran energía, una gran voluntad, inteligencia y una claridad admirable, sobresaliente. Dios lo dotó de capacidades únicas. Yo no sé si pudiéramos encontrar en la historia del cristianismo alguien que haya sido usado por Dios para que llegara a tantos lugares y tuviera tal efecto. Realmente para escribir esta carta de Romanos no puede haber más que un solo hombre, el cual Dios lo usó. Ante los creyentes de Corinto, el apóstol escribió en 2 de Corintios, si quiere buscarlo, capítulo 3, versículo 1, que él no tenía confianza en sus capacidades, él no estaba
fundando sus motivos de alegría en su inteligencia, su conducta, sino que era Dios quien le daba la competencia, la capacidad de predicador. Segunda de Corintios 3:5, no que seamos competentes por nosotros mismos. Ahí se descalifica como ser humano para pensar algo como de nosotros mismos, sino que, note esta afirmación, nuestra competencia proviene de Dios. Si algo hizo bien, es porque Dios lo hizo a través de él. Versículo 6, el cual, ¿quién es el cual? Dios. Asimismo, Dios nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. ¿Por qué eres tan capaz? ¿Por qué tuviste tanto poder para escribir? ¿Por qué afectaste tantas vidas, Pablo? ¿Y qué dice Pablo? ¿Soy muy listo? Es Dios. Es Dios. Si algo he hecho bien es gracias a Dios. Qué privilegio ser ministro de Dios. De este Dios omnipotente, creador, infinito, eterno, inmutable. De este Dios santo, justo, Dios de amor, Dios de paciencia, Dios de misericordia. De este Dios indescriptible. Este Dios que el universo no lo puede contener. Y Pablo es su ministro. Pablo es su predicador, Pablo es su mensajero, Pablo es su sacerdote. Allí mismo, 2 Corintios 5:18, Pablo, porque si eras perseguidor de los cristianos, si tu deseo y tu placer era matar cristianos, arrastrarlos por las calles y meterlos a prisión, ¿por qué ahora estás predicando el Evangelio de Cristo? Y él diría, porque Cristo me tomó, porque Cristo me llamó. Pablo, pero para una mente judía, los gentiles son cosa inmunda. ¿Y qué diría Pablo? Es que yo fui un inmundo, fui como un abortivo ante los ojos de Dios y Dios me escogió para una tarea eterna. 2 Corintios 5:18, y todo esto proviene de Dios. ¿Quién ve allí? No es que yo me reconcilié con Dios, sino que Dios me reconcilió consigo mismo por Cristo. Dios tuvo que sacrificar a Cristo para que pudiera haber esta reconciliación. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó, vea eso, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos, vea esa palabra, embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo, yo estaba esclavizado con mi odio contra Cristo, me caía mal, me parecían ofensivo que Dios estuviera matando a su propio hijo, yo no aceptaba eso. Y todos los que estaban simpatizando con esa idea me caían también mal, yo los odiaba. Él fue el que me vino a buscar y me reconcilió por medio de Cristo, a quien yo odiaba. Y ahora yo tengo esta misión. Tengo que ir por el mundo para avisarle a la gente, dejen de odiar a Dios, dejen de ser rebeldes, dejen de ser desobedientes, dejen de ser desafiantes, dejen de ser egoístas. Te suplico en nombre de Dios, arrepiéntete, porque si no te arrepientes, Dios tiene ira contra ti, porque estás despreciando el sacrificio de su Hijo.
En lugar de descargar su ira contra ti, la descargó contra su hijo. Si a su hijo despedazó, ¿qué esperas tú que va a ser Dios contra sus enemigos? ¿Qué no puede caber dentro de tu inteligencia? La necesidad que tienes de dejar estando tu enemistad contra Dios. Abandona esa actitud. Te lo suplico, dice, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¡Qué humillación de Dios! De venir a buscar a sus enemigos, a los enemigos que odian a Dios, venirlos a buscar para querer que hagan las paces con Él. Pablo, entonces por eso estuviste de acuerdo en que te apedrearan, te lincharan, estuviste de acuerdo con que te dieran de latigazos, estuviste de acuerdo con que te persiguieran para golpearte. Pero si lo que buscabas no era engañarlos ni esclavizarlos de nada, lo que buscabas era llamarlos a que se reconciliaran con Dios, y en lugar de que te lo agradecieran, buscaron matarte. Sí, así es Dios. Dios es bueno y los hombres prefieren amar más sus pecados. Prefieren quedarse en su necedad. ¿Este mensaje es para nosotros? ¿Este mensaje es para mí? ¿Estoy prestando oído? ¿Estoy entendiendo? ¿El Espíritu de Dios está usando la palabra de Dios para que dentro de mi interior yo pueda comprender que este es mensaje de Dios? Y aún así me rebelo, aún así lo desprecio. Pablo estaba orgulloso de esta tarea de trascendencia eterna, una labor divina, sobrenatural, poderosa. Qué papel histórico tan importante. Pero él tiene una perspectiva correcta de quién es Dios. Tiene una perspectiva correcta de quién es Él. Tiene una perspectiva correcta de cuál es el orgullo, la satisfacción y el contentamiento que debe tener. Solamente en Cristo, solamente en Dios puede estar su alegría, su satisfacción y su orgullo. Él les dijo a los corintios: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? ¿Por qué los ponen como ídolos? Y no, es que este es mi maestro, es que este es mi predicador, es que este es mi pastor. Y así hay algunos, convierten en ídolos a sus pastores o a sus maestros. Y repiten las mismas actitudes. A ellos se quieren parecer en lugar de querer parecerse a Cristo. ¿Qué es pues Pablo y qué es Apolos? Servidores, esclavos, diáconos, asistentes de Cristo. Eso es lo que son. El apóstol también le dijo a los colosenses, capítulo 1, versículo 25, de la iglesia, está diciendo el apóstol Colosenses 1:25, de la iglesia fui hecho ministro, según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Usted quiere recibir la gloria de Dios? ¿Usted quiere disfrutar de la gloria eterna con Dios? No hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida. Solo en Cristo puede alcanzarla. No es en un sacerdote, no es en un obispo, no es en un chamán, no es con un adivino, no es con nadie.
solo con Dios encarnado, con Cristo que vino a buscar a los pecadores para llamarlos al arrepentimiento. Solo Cristo salva. Él es la esperanza para que todo ser humano pueda estar en la gloria de Dios. Pablo ve hacia los tiempos pasados de su propia vida y reconoce. No hay razón para que se sienta satisfecho en su egoísmo, sino que él se siente satisfecho en que Dios se haya dignado a usarlo, a pesar de que Dios sabía quién era él. Tiene un entendimiento correcto de su Señor, de quién es Él, comprende que él necesita intimidad con Dios. Lo más importante no es que le cumpla con sacramentos, con rituales, con reliquias, con ceremonias. Lo más importante es que él esté en comunión, en intimidad espiritual con su Señor, haciendo su voluntad, llenándose de gozo y felicidad plena. Ese es el propósito por el cual Cristo nos da mandamientos. Él decidió que antes que predicara, tenía él que ser obediente. Y en la medida que fuera obediente podía decirles, ¿saben dónde está la fuente del gozo? No en hacer su propia voluntad, en hacer la voluntad del Padre. Ahí está el verdadero gozo. Ahí está la verdadera felicidad. La razón la detalla a continuación. Vea el versículo 18 y observe que atribuye a Cristo la obediencia de los gentiles. Atribuye a Cristo la obediencia de los gentiles. Romanos 15, 18. Porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Vea eso. Para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Puede ir buscando Romanos 1:5. El apóstol dice, yo no osaría. Es la misma palabra que utilizó en el versículo 15 que dice atrevimiento. Yo no me atrevería a atribuirme a mí mismo que yo soy muy bueno. No. Yo solamente he sido un medio, un instrumento utilizado por Cristo, porque quien hizo esto es Cristo. La verdad es que Cristo es el que realizó la actividad. Cristo ha hecho, y Pablo ha sido el instrumento. El apóstol dice, por medio de mí, yo fui el canal, yo fui el instrumento. Cristo ha sido traído a la obediencia, Cristo ha traído a su obediencia a los gentiles. Y para ello Pablo ha sido el medio que Cristo usó. ¿Es correcto que alguien diga, yo he salvado a tantos? Yo traje, yo... El Señor Jesucristo dijo, nadie viene a mí si el Padre que me envió no los trajere. Dios los trae, Cristo los salva, el Salvador es Cristo. Fuera de Cristo no hay ningún otro Salvador. ¿Cuántos ha salvado usted? Ninguno, ni usted se podía salvar a usted mismo. Pero el énfasis de la predicación de Pablo, el centro, la insistencia de la predicación de Pablo es, conozcan a Dios y obedézcanlo. Conozcan a Dios y obedézcanlo. Vean como lo más precioso a Dios. Vean que lo único valioso, lo único de lo que deberían sentirse orgullosos es Dios. No hay otro más valioso que Dios. Nunca lo habrá. Por lo tanto, busquen conocerlo. Y cuando ustedes lo conozcan, deleítense al obedecerlo. Y cuando ustedes se deleiten en obedecerlo, ¿saben qué? Van a tener paz, gozo, amor, felicidad, fe. Van a tener todo.
Desde el capítulo 1, versículo 5, el apóstol reconoció: por el Señor Jesucristo recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Dice Pablo desde el principio, cuando se presentó haciendo un resumen de todo lo que iba a escribir: yo recibí la comisión de ir y predicar a Cristo, el Evangelio de Dios, a todos los gentiles, para que conocieran cuál es la justicia de Dios. Y esta justicia de Dios solamente puede quedar satisfecha en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, todos ustedes deben conocer el plan, el Evangelio de Dios. Y al conocer el Evangelio de Dios, deben contestar de forma adecuada. La forma adecuada como deben contestar es tener fe en Él, creerle a Dios. Y la evidencia de que usted tiene fe en Dios es su obediencia, no quedándose donde está, sino haciendo lo que Dios le está mandando. Cristo es el que obra transformación en los hombres rebeldes. Es el que produce obediencia en las voluntades desafiantes. Cristo libra al desafiante pecador de su esclavitud a la desobediencia para volver a hacer la voluntad de Dios. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, escribió el apóstol Pablo, habéis obedecido de corazón. Romanos 6:17. El fruto de una vida regenerada por Cristo es una vida en donde hay una fuerza, una exigencia interna para hacer las obras que están dentro del plan de Dios. El apóstol también escribió: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Y naturalmente no es por un acto de obediencia o por un acto de desobediencia que una persona puede calificarse como salva o no salva. No, es por la dirección de su vida. Si de manera consistente tiende a obedecer y su vida cada vez es de mayor santidad, entonces dice, bueno, pues está dando evidencia de que se está apartando del pecado, el pecado ya no tiene poder sobre él y entonces está teniendo una vida de santidad, está progresando en la santidad. Filipenses capítulo 2, versículo 12. El apóstol reconoce a los filipenses: amados míos, como siempre habéis obedecido, continúa en obediencia. Pablo es un ejemplo primero de ser obediente, por lo tanto tiene un carácter excelente como predicador, como maestro, como consejero, como cristiano. No solo predica la obediencia a Dios, sino que reconoce que la obra que él está haciendo está dirigida, potenciada por Cristo. Cristo es el que trae a la obediencia a los gentiles. 5 características entonces que podemos identificar en la predicación del apóstol Pablo. Número 1, no reclama reconocimiento personal. Número 2, enseña obediencia a Cristo. Número 3, vive lo que predica. Número 4, Dios lo confirma. Número 5, completa su tarea. Completa su tarea. Versículo 18. Pablo asegura que su palabra y sus obras son coherentes con su obediencia. Él ha predicado obediencia, pero antes de predicarlo, lo practica. Por eso ha caminado todo Asia Menor hasta llegar en Europa practicando la obediencia. Es un predicador con integridad personal. No es un hipócrita, no es un fariseo que pone pesadas cargas y mandamientos sobre los demás, pero él no mueve ni un dedo para hacerlas. Busque por favor Lucas capítulo 17 y recordemos esta
enseñanza del Señor Jesucristo a sus discípulos sobre lo que significa la obediencia y el premio que merecen, el título que merecen quienes son obedientes. Lucas 17:7. El Señor Jesucristo, dice el versículo 5, está con sus apóstoles. Es una enseñanza restringida solo para sus discípulos, no es para todo mundo. El Señor les plantea esta pregunta: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta el ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido, bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Vean lo que dice el Señor Jesús. Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho, esa es la palabra clave, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. ¿Qué le ha ordenado Cristo que usted haga y ha hecho? ¿Qué le ha ordenado Cristo que haga y usted no ha hecho? Si al que ya lo hizo todo con excelencia, con obediencia, le dice, ya tienes un nombre, siervo inútil. ¿Cómo le llamarán al que no le obedece? El carácter moral de Pablo es excelente, porque declara al Espíritu Santo como su poder evangelizador. Declara al Espíritu Santo como su poder evangelizador. Observe Romanos capítulo 15, versículo 19. Vea, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De lo que está diciendo es que su tarea de sacerdote, su tarea de predicador, su tarea de misionero la ha estado haciendo porque Cristo lo ha usado como un instrumento, porque Él ha vivido en integridad, en obediencia, con sus palabras, lo que enseña está respaldado por sus obras. Y ahora dice que el Espíritu de Dios lo ha certificado por medio de manifestaciones poderosas y milagros. En Romanos capítulo 8, versículo del 9 al 11, el apóstol ha enseñado que una persona que ha venido a Cristo, ha sido regenerada, está habitada. Mora en él el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo y el Espíritu de Dios. Entonces, una persona regenerada, una persona nacida de nuevo, tiene un nuevo poder, tiene un nuevo gobierno, tiene una nueva guía. El apóstol ha sido humilde, ha sido dócil a esta instrucción, ha sido sujetado por esta autoridad y entonces él ha cumplido. Él ha sido obediente y Dios lo ha estado respaldando. El Espíritu Santo usó a Pablo para dejar ciego a Elimás, el mago, en Hechos capítulo 13, versículo 11. Sanó a un inválido en Hechos 14:10. Expulsó un demonio en Filipos, Hechos 16, versículos 16 al 18. Curó enfermos, Hechos 19, 11 y 12. Capítulo 28, 8 y 9. Levantó a la vida a Eutico, Hechos capítulo 20, versículo 9, versículo 12, del 9 al 12. El apóstol Pablo fue usado por el Señor Jesucristo y fue certificado con poder, con milagros por el Espíritu Santo.
Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 12, el apóstol dijo: con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Estas señales, prodigios y milagros eran la credencial, dice allí el versículo 12, señales de apóstol. Los apóstoles nombrados por el Señor Jesucristo, que traían el mensaje de Dios, eran los que tenían que ser distinguidos entre la multitud. Por eso Dios realizó con ellos milagros, sanidades y prodigios, porque era un tiempo para afirmar el Evangelio de Dios. El Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Según Juan 16:8, el Espíritu Santo da vida eterna, da salvación. Juan capítulo 3, versículo del 13 en adelante. El Espíritu Santo entonces también capacita al pecador que se arrepiente para que pueda amar a Dios por sobre todas las cosas. Romanos capítulo 5, versículo 5. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu Santo da testimonio de quién es hijo de Dios. Romanos 8:16. El Espíritu Santo da dones espirituales. Primera de Corintios 12:7. El Espíritu Santo intercede en oración por el creyente. Romanos 8:26 y 27. El Espíritu Santo ilumina y enseña. Juan capítulo 14, versículo 26. El Espíritu Santo trae consuelo. Juan 14:16. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:14. Pablo ha predicado en el poder evangelizador del Espíritu Santo. El Espíritu Santo certificó a Pablo con poder, con milagros, con señales. Si Pablo convenció con su predicación a los judíos y a los gentiles, es porque el Espíritu Santo estaba usando la palabra de Cristo para hacerles entender en su interior, en su alma, a esos pecadores que era necesario que se arrepintieran. Y finalmente el Espíritu Santo se esfuerza por nuevos creyentes, el apóstol Pablo se esfuerza por nuevos creyentes. Versículo 20, de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. El apóstol San Pablo predicó todo el consejo de Dios según Hechos 20:20. Dios, el Señor Jesucristo, siempre estuvo al lado de Pablo, le dio fuerzas para que predicara y para que los gentiles oyeran. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 17. Dios estaba con Pablo. Cristo estaba con Pablo. El Espíritu Santo estaba con Pablo. Pero cuando Pablo predicaba, ¿no habría necesidad que alguien le preparara la sopa? Cuando Pablo enseñaba, ¿no había alguien que le lavara la ropa? Cuando Pablo viajaba, ¿no habría alguien que debía ayudarle económicamente? Allá adelante en Romanos capítulo 15, versículo 24, el apóstol San Pablo les dice a los romanos una de las finalidades por las cuales les está escribiendo esta carta. La finalidad es comprometerlos, animarlos para que se asocien con su ministerio de predicación y de misiones. Vean lo que dice Romanos 15, 24. Cuando vaya a Roma iré a vosotros, porque espero veros al pasar. Y vean esa expresión, y ser encaminado allá por vosotros. Esa expresión, ser encaminado, significa ser ayudado, ser equipado. Yo necesito de la ayuda de ustedes para llegar a Roma.
Alguien necesitaba asociarse con el apóstol Pablo. Así lo dice las cartas de Corinto, así lo dicen las cartas a Filipos. Todo misionero necesita de la iglesia para que lo sostenga y él pueda dedicarse a tiempo completo a predicar el evangelio de Dios. La iglesia debe sostenerlos. La iglesia de Antioquía fue la que mandó a Bernabé y a Pablo en su primer viaje misionero, a Pablo en el segundo y en el tercer viaje misionero. La iglesia debe sostener a estos siervos que se dedican de tiempo completo a predicar y a llevar el evangelio a lugares donde nadie ha recibido la palabra de Cristo. Pablo experimentaba paz, gozo, fe, amor, esperanza y también un orgullo santo, porque estaba sostenido por Cristo, porque estaba cobijado por Cristo, porque estaba siendo guiado por Cristo, porque estaba siendo gobernado por Cristo. Y por eso podía pedirle a todos los gentiles a los que les predicaba: tu responsabilidad es, número 1, conocer a Dios. Número 2, obedecer. Y número 3, predicar a Cristo. ¿Y usted a quién se parece? Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque siempre somos examinados, siempre tenemos que venir a tu perfección, y yo soy feliz con él. Jesús es mi amigo anhelado, y en sombras o en luz siempre va, paciente y humilde a mi lado, su ayuda y consuelo me da. Por eso constante lo sigo, porque Él es mi rey y mi amigo, y yo soy feliz, y yo soy feliz con Él. Señor, que pudiera yo dar